Si tocas este piano, me casaré contigo. Si logras que ese piano suene a algo más que a una cubeta de agua cayéndose, te juro por mi apellido que me caso contigo, aquí y ahora. Esas fueron las palabras exactas que retumbaron con eco en el inmenso lobby de aquel exclusivo hotel en Polanco, seguidas de una carcajada cruel que pareció helar la sangre de los pocos testigos presentes. Lo que comenzó como una broma de mal gusto, por parte de un joven heredero acostumbrado a tener el mundo a sus pies y a mirar a todos por encima del hombro, estaba a punto de convertirse en la lección de humildad más grande jamás vista en la alta sociedad de la Ciudad de México, un momento que cambiaría el destino de dos vidas para siempre. Nadie en ese lujoso recinto podía imaginar siquiera que, detrás de aquel uniforme gris desgastado por el uso y de esas manos enrojecidas por el cloro y el trabajo duro, se escondía un secreto capaz de silenciar a todo un auditorio nacional. Santiago, el joven rico, solo vio a una simple mujer de la limpieza, una sombra que debía apartarse de su camino para no estorbar su diversión. Pero el destino, con su peculiar y a veces irónico sentido de la justicia, había preparado un escenario muy distinto para esa tarde. Aquel día, el mármol importado y los gigantescos candelabros de cristal serían testigos mudos de cómo la arrogancia se desmorona en un segundo ante la verdadera grandeza del espíritu humano. La escena era verdaderamente dolorosa de observar, presentaba un contraste brutal entre la opulencia desmedida de unos pocos y la necesidad silenciosa de muchos. María Inés, con la mirada clavada en sus zapatos viejos y gastados, apretaba el mango del trapeador con fuerza, como si fuera su única ancla a la realidad para no salir corriendo, mientras sentía las miradas burlonas de los amigos de Santiago clavarse en su espalda como si fueran agujas. En sus ojos cansados no había ira, solo una profunda tristeza acumulada por los años y el peso de una historia trágica que nadie en ese ambiente superficial se había molestado nunca en preguntar. Pero lo que aquel muchacho arrogante e imprudente ignoraba profundamente es que las apariencias son a menudo el disfraz más engañoso del mundo. No tenía ni la menor idea de que esas manos humildes, ahora ásperas y maltratadas por años de servicio doméstico, alguna vez habían arrancado lágrimas de pura emoción en los escenarios más prestigiosos del país. Y mucho menos podía sospechar que un terrible y oscuro accidente del pasado, oculto bajo llave en los archivos de su propia familia adinerada, unía sus destinos de una forma trágica e irreversible que estaba a punto de salir a la luz. Esta es una historia conmovedora sobre el poder del perdón, sobre el talento que no conoce de clases sociales y sobre la dignidad que sobrevive a cualquier tipo de humillación pública. Es una narración que nos recuerda que la vida da muchas vueltas y que nadie es superior a nadie. Pero antes de continuar con este relato, lleno de emociones que seguramente te tocará el alma, por favor dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Escríbelo abajo, me encantará leerte y saber desde dónde nos acompañas hoy. El aire dentro del Gran Hotel Imperial, una verdadera joya arquitectónica en el corazón de la exclusiva zona de Polanco, olía a una mezcla costosa de maderas finas y flores frescas traídas esa misma mañana desde los mercados de Xochimilco. Era un santuario de lujo absoluto, donde el ruido caótico y vibrante de la Ciudad de México se desvanecía por completo, siendo reemplazado por el suave tintineo de las copas de cristal cortado y los murmullos discretos de negocios millonarios que se cerraban entre apretones de manos. En este mundo de apariencias perfectas, cada detalle estaba calculado para impresionar, desde los techos altos adornados con pan de oro hasta el suelo de mármol que brillaba como un espejo recién pulido. María Inés, una mujer cuya edad real se escondía detrás de las profundas líneas de expresión marcadas por el sol de su natal Michoacán, se movía por el inmenso vestíbulo con la diligencia silenciosa de quien ha aprendido a ser invisible para sobrevivir. Llevaba más de una década limpiando con esmero los pisos que otros ensuciaban sin pensar, y aunque su uniforme gris estaba desgastado y le quedaba un poco grande, ella lo portaba con una dignidad inquebrantable. Sus manos, aunque agrietadas por el contacto constante con los químicos de limpieza,
conservaban una elegancia natural y extraña, moviéndose con una cadencia rítmica y suave mientras pasaba el trapo, casi como si estuviera acariciando la superficie en lugar de fregarla. De repente, la tranquilidad estudiada del recinto se rompió violentamente con la entrada estrepitosa de Santiago de la Garza y su séquito de amigos, todos vestidos con trajes de diseñador impecables que costaban más de lo que María Inés ganaría en 10 años de trabajo honesto. Santiago caminaba con esa arrogancia típica de los mirreyes, que nunca han tenido que preocuparse por el precio de las tortillas, con la barbilla alzada y una risa ruidosa que parecía reclamar todo el oxígeno de la habitación como si fuera de su propiedad privada. Su presencia llenó el espacio de una energía pesada y soberbia, haciendo que los empleados del hotel bajaran la mirada instintivamente para evitar cualquier contacto visual. Sin fijarse por dónde iba, distraído en su propia vanidad, Santiago tropezó levemente con la cubeta de agua jabonosa que María Inés había colocado estratégicamente cerca de una columna para no estorbar, salpicando apenas la punta de sus zapatos italianos de cuero reluciente. El joven se detuvo en seco. Su rostro se transformó de la euforia a la indignación pura en una fracción de segundo, y miró a la mujer con un desprecio tan visceral y profundo que hizo que varios huéspedes cercanos dejaran sus tazas de café sobre las mesas para observar la tensa escena, presintiendo el conflicto. «Fíjate por dónde pones tus porquerías, señora. ¿Acaso no tienes cerebro para saber que estos zapatos valen más que tu vida entera?», gritó él con voz potente, sacudiendo el pie con una exageración teatral para llamar la atención de todos. María Inés bajó la cabeza inmediatamente, una reacción aprendida tras años de servicio, y murmuró con voz suave pero firme, manteniendo la compostura ante el insulto gratuito: «Disculpe usted, joven. Estaba terminando de limpiar para que todo estuviera perfecto para los huéspedes. Para que esté perfecto, lo primero que deberías hacer es quitarte de mi vista, porque estorbas a la gente decente», replicó Santiago, soltando una risa burlona mientras sus amigos le hacían coro, celebrando su crueldad como si fuera una gran hazaña digna de aplauso. Fue entonces cuando su mirada cayó sobre el imponente piano de cola Steinway que presidía el centro del salón, un instrumento magnífico y brillante que permanecía en silencio absoluto, acordonado con una cinta de terciopelo rojo para que nadie osara tocarlo sin un permiso especial de la gerencia. Una idea perversa y humillante cruzó por la mente del heredero, una forma de divertirse a costa de la trabajadora ante su público improvisado. Caminó hacia el piano con paso firme, retiró el cordón de seguridad con un gesto despectivo de mano y se volvió hacia María Inés, quien seguía inmóvil, abrazando su trapeador como si fuera un escudo protector contra el mundo. «¿Sabes qué? Ya que estás aquí estorbando, a ver si sirves para algo más que fregar el suelo», le lanzó con una sonrisa retorcida que no auguraba nada bueno, preparando el terreno para la propuesta que dejaría a todos helados. Santiago metió la mano en el bolsillo interior de su saco de lino y sacó una billetera de cuero grueso, de esas que huelen a dinero desde lejos. Con un movimiento rápido y teatral, extrajo varios billetes de alta denominación, esos de color azul y rosa, que rara vez se ven en las manos de la gente común, y los arrojó con desdén sobre el piso inmaculado que María Inés acababa de limpiar. Los billetes cayeron revoloteando como hojas secas, aterrizando justo sobre las puntas de los zapatos viejos de la mujer, creando una imagen visualmente ofensiva que hizo que a más de uno se le hiciera un nudo en el estómago por la pura indignación. «Ahí tienes, para que te compres algo decente o para que comas bien por un mes, pero eso sí, te lo tienes que ganar», dijo Santiago con una voz cargada de veneno, elevando el tono para asegurarse de que hasta el último rincón del lobby escuchara su desafío. Se acercó un paso más a ella, invadiendo su espacio personal con total impunidad, y señaló el piano con un dedo acusador. «La apuesta es simple, seño. Si te sientas ahí y tocas una sola melodía que no suene a gatos peleando, te juro por la memoria de mi abuelo que me caso contigo ahora mismo y te saco de pobre». Lo que para Santiago era una broma grotesca para entretener a sus amigos y matar el aburrimiento de una tarde de domingo, para María Inés representaba un abismo emocional aterrador. Aquel piano no era solo un mueble costoso,
Para ella, era un portal directo a un pasado que había enterrado bajo capas de dolor y silencio, hacía décadas. Mirar esas teclas de marfil era como mirar directamente a los ojos de un fantasma que creía haber olvidado, y el simple pensamiento de volver a poner sus manos sobre ellas le provocaba un temblor incontrolable en todo el cuerpo, una mezcla de pánico y anhelo que le cortaba la respiración. La tensión en el aire se volvió casi sólida, pesada y asfixiante. Los huéspedes, que minutos antes fingían no escuchar, ahora giraban sus cabezas descaradamente, algunos sacando sus teléfonos celulares para grabar lo que prometía ser la humillación viral del momento. La dignidad de María Inés estaba en juego frente a una audiencia de desconocidos que ya la habían juzgado por su uniforme. Si se iba, confirmaba que no era nadie, tal como él decía, pero si aceptaba, corría el riesgo de que el dolor de sus recuerdos la quebrara en 1000 pedazos frente a todos. «¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua los ratones?», insistió el joven heredero chasqueando los dedos frente a la cara de la mujer al ver que no reaccionaba. «Vamos, demuéstranos que sabes hacer algo más que agarrar la escoba, o tal vez prefieres recoger tu limosna del suelo y largarte». La crueldad de sus palabras era como un látigo, y en ese instante algo cambió en la mirada de María Inés. El miedo comenzó a dar paso a algo mucho más antiguo y poderoso, el orgullo herido de quien sabe lo que realmente vale. María Inés miró los billetes esparcidos a sus pies, pero no hizo ningún ademán de agacharse para recogerlos, un gesto que desconcertó visiblemente a los presentes que esperaban verla humillarse por unos cuantos pesos. En su lugar, soltó el aire que había estado conteniendo en sus pulmones con un suspiro largo y tembloroso, y con una lentitud deliberada, recargó el trapeador contra una columna de mármol. El sonido del palo de madera chocando suavemente contra la piedra resonó como un campanazo final en el silencio sepulcral del vestíbulo, marcando el momento exacto en que la empleada dejó de ser invisible. «¡Miren eso! Parece que la señora se lo tomó en serio», burló Santiago dándole un codazo a uno de sus amigos mientras soltaba una risa nerviosa, pues la dignidad con la que la mujer se movía no encajaba con el guión de burla que él había escrito en su cabeza. «Cuidado, no vayas a llenar de grasa las teclas, que luego me cobran la limpieza especial y sale más caro que tu sueldo de un año». La mujer avanzó hacia el instrumento con pasos cortos pero firmes, y cada vez que sus zapatos viejos golpeaban el suelo, parecía que se despojaba de una capa de miedo. El murmullo de la gente creció como una ola. Algunos huéspedes negaban con la cabeza, sintiendo pena ajena, susurrando que alguien debería detener esa locura antes de que la pobre mujer hiciera el ridículo, mientras otros, con una morbosidad cruel, levantaban sus teléfonos para no perderse ni un segundo del desastre inminente. Pero nadie podía imaginar que, por tras de aquel uniforme gris y esa mirada cansada, se estaba despertando una fuerza dormida, una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te hubieras dado la vuelta para proteger tu orgullo o habrías enfrentado al bravucón en su propio terreno? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si tendrías ese valor. Al llegar frente al imponente Steinway negro, María Inés se detuvo un instante y pasó la mano por la madera lacada con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la rudeza de sus dedos maltratados. No fue un toque de curiosidad, sino una caricia de reconocimiento, como quien saluda a un viejo amigo después de una larga y dolorosa ausencia. Sus ojos se cerraron por un segundo, inhalando el olor a fieltro y madera vieja que emanaba del interior del piano, un aroma que la transportó de golpe a una vida que le fue arrebatada. «Órale, abuela, que no tenemos todo el día», gritó Santiago, rompiendo el momento mágico con su impaciencia habitual, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación. «¿Vas a tocar o te vas a poner a rezar? Si no puedes, mejor vete a la cocina, que es donde perteneces». Sus palabras buscaban herir, buscaban reducirla de nuevo a la nada, pero esta vez rebotaron contra ella sin hacer mella. María Inés se sentó en el banco de cuero capitoneado. El asiento estaba un poco alto para ella, pero con un movimiento instintivo y técnico, giró las perillas laterales para ajustarlo a su altura exacta, sin siquiera mirar. Una acción tan precisa y profesional que hizo que un señor mayor, sentado en una mesa cercana, dejara su periódico y se ajustara los lentes.
entrecerrando los ojos con sospecha. Aquello no era algo que una simple aficionada supiera hacer con tanta naturalidad. Ella colocó las manos sobre sus rodillas primero, frotando la tela áspera de su pantalón para secarse el sudor frío de las palmas. Sus dedos, hinchados por el trabajo y con las uñas cortas y sin pintar, parecían herramientas toscas incapaces de producir belleza. La gente contenía el aliento, esperando el primer acorde desafinado, el error garrafal que justificaría las risas de Santiago y confirmaría que el mundo tiene un orden inamovible donde los pobres limpian y los ricos disfrutan. Sin embargo, cuando María Inés levantó las manos y las dejó suspendidas sobre el teclado, ocurrió una transformación física asombrosa. Su espalda, antes encorvada por el peso de los años y la sumisión, se enderezó en una línea perfecta. Sus hombros bajaron relajados y sus codos se abrieron ligeramente hacia afuera. Ya no era la señora de la limpieza del Gran Hotel Imperial. En ese segundo, la postura de una maestra concertista emergió de las sombras, imponiendo un respeto inmediato y desconcertante. Santiago abrió la boca para soltar otro comentario venenoso, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Algo en la atmósfera había cambiado drásticamente. La electricidad estática de la anticipación erizaba la piel de todos los presentes. El silencio se volvió tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. María Inés respiró hondo, cerró los ojos una vez más y con una determinación feroz dejó caer el peso de sus manos sobre las teclas, dispuesta a hablar en el único idioma donde nadie podía humillarla. Lo que brotó de aquel instrumento no fue el ruido torpe que Santiago esperaba para burlarse, sino una melodía tan cristalina y desgarradora que pareció detener el tiempo en todo Polanco. María Inés no tocó una canción cualquiera. Sus dedos, poseídos por una memoria muscular que ni el cloro ni el dolor habían logrado borrar, comenzaron a interpretar Estrellita del maestro Manuel Ponce, pero con un arreglo de tal complejidad técnica y carga emotiva que solo una virtuosa de nivel mundial podría ejecutar. Las notas llenaron el vasto espacio, subiendo hacia los candelabros y bajando para acariciar los corazones de todos los presentes, transformando la atmósfera de burla en un templo de admiración absoluta. La transformación fue instantánea y total. La mujer encorvada desapareció y en su lugar brillaba una artista en trance, con el rostro iluminado por una paz que trascendía su pobreza material. Cada acorde era una lágrima contenida, cada arpegio un grito de libertad que había estado amordazado durante años. Los meseros se detuvieron con las charolas en el aire. Los empresarios millonarios olvidaron sus tratos y hasta el aire pareció volverse más ligero, vibrando con la pura energía de la música mexicana interpretada con el alma en la mano. Se le puso la piel de gallina a más de uno, y las lágrimas comenzaron a rodar silenciosas por las mejillas de quienes, minutos antes, la miraban con indiferencia. La sonrisa de Santiago se congeló en una mueca grotesca, y el color abandonó su rostro, dejándolo pálido como un papel, como si acabara de ver a un fantasma salir de la tumba. No era solo que la mujer supiera tocar, era que tocaba con una maestría que él, con todas sus clases privadas y pianos de lujo, jamás podría alcanzar ni en 100 vidas. Sus manos empezaron a temblar, no de risa, sino de un miedo profundo e inexplicable al darse cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. El mi rey arrogante se hizo pequeño, diminuto, ante la inmensidad del talento que tenía enfrente, sintiendo cómo las miradas de admiración hacia ella se convertían en dagas de juicio hacia él. Lo que está a punto de suceder te dejará sin aliento, porque la música es solo el principio de una verdad mucho más oscura. Así que, antes de que se revele el secreto final, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta historia increíble. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, dejando un eco vibrante que calaba hasta los huesos, el silencio que siguió fue atronador, mucho más pesado que cualquier aplauso. María Inés retiró las manos del teclado suavemente y al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los del gerente general del hotel, don Rogelio, un hombre mayor que había bajado corriendo de su oficina al escuchar la música. En sus manos, don Rogelio traía una carpeta de cuero antiguo con el escudo de la familia de la Garza,
grabado en oro, un documento que Santiago debía haber revisado esa mañana, pero que había ignorado por irse de fiesta. «Joven Santiago», dijo el gerente con voz grave y solemne, rompiendo el hechizo mientras caminaba hacia el centro de la escena. «Creo que usted no sabe con quién acaba de apostar su matrimonio». Abrió la carpeta frente a todos y sacó un recorte de periódico amarillento y una foto vieja donde se veía a una joven María Inés recibiendo un premio nacional. Ella es la maestra Inés Flores, la pianista prodigio que desapareció de los escenarios hace 20 años, el mismo día que el auto deportivo de su padre, manejado a exceso de velocidad, se impactó contra el autobús donde ella viajaba, destrozándole la mano y matando a su mentor. Un grito ahogado recorrió la sala. La revelación cayó como una bomba. No era una simple coincidencia, era el destino cobrando una factura pendiente. Santiago retrocedió tambaleándose, chocando contra el piano, mientras miraba la cicatriz tenue que cruzaba el dorso de la mano derecha de María Inés, una marca que ahora brillaba bajo la luz como la prueba irrefutable de la tragedia que su propia familia había provocado y encubierto con dinero. La sirvienta que él había humillado era la víctima que su apellido había intentado borrar de la historia. Santiago sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies. El peso de las miradas de desprecio de toda la élite mexicana caía sobre él como una losa de concreto. Intentó balbucear una excusa, buscar una salida rápida, pero su voz, antes potente y burlona, se quebró en un hilo patético e inaudible. Se dio cuenta con horror de que ya no era el centro de la fiesta, sino el villano de una historia que acababa de perder el control, rodeado de murmullos de vergüenza, poco hombre y patético, que zumbaban a su alrededor como avispas furiosas. María Inés se levantó del banco del piano con la majestuosidad de una reina, sacudiéndose el polvo imaginario de su uniforme gris con una calma que helaba la sangre. No había odio en sus ojos oscuros, solo una lástima profunda y una superioridad moral aplastante. Caminó despacio hasta quedar frente a frente con el joven heredero, invadiendo su espacio personal no con agresividad, sino con la inmensa autoridad que le daba la verdad. Por primera vez en su vida, el gran Santiago de la Garza tuvo que bajar la mirada, incapaz de sostenerle el paso a la mujer que había intentado pisotear. «Guárdese su apellido y sus millones, joven Santiago, porque están manchados con el silencio de mi tragedia», dijo ella, con una voz firme y clara que resonó hasta en el último rincón del lobby, sin temblar ni un poco. Con un movimiento deliberado, se agachó, recogió uno de los billetes de alta denominación que él había tirado al suelo y con una suavidad devastadora lo metió en el bolsillo del saco de diseñador del muchacho. «Úselo para comprarse un poco de educación y humildad, que es lo único que el dinero de su papá no pudo darle». Don Rogelio, con la carpeta de la evidencia aún en la mano, dio un paso al frente con el rostro endurecido por la indignación. «Joven de la Garza, le voy a pedir que se retire inmediatamente de mi propiedad. En este hotel se valora la excelencia y el respeto, dos cosas de las que usted carece por completo». Hizo una seña cortante, y dos guardias de seguridad altos e imponentes se colocaron a los costados de Santiago, listos para escoltarlo a la calle como si fuera un delincuente común. La expulsión fue rápida y visualmente brutal. El mirrey intocable caminaba hacia la puerta giratoria con la cabeza gacha, arrastrando los pies y rojo de la vergüenza, mientras su séquito de amigos se dispersaba fingiendo no conocerlo. Detrás de él, el salón estalló en un aplauso cerrado y estruendoso, una ovación de pie que no era para el pianista famoso que solía tocar ahí, sino para la valiente mujer de limpieza que, parada sola junto al gran piano de cola, acababa de recuperar su nombre y su honor frente al mundo entero. Ese aplauso no solo marcó el final de un concierto improvisado, sino el comienzo de una nueva vida. Don Rogelio, con los ojos húmedos por la emoción, se acercó a María Inés y con un gesto lleno de respeto, le quitó suavemente el trapeador de las manos para dejarlo recargado contra la pared, como quien retira un peso muerto que ya no hace falta cargar. «Tus manos, María, fueron hechas por Dios para crear arte, no para limpiar la basura de otros», le dijo con voz quebrada, ofreciéndole ahí mismo el puesto de pianista titular del Gran Hotel Imperial, con un sueldo que dignificaba su talento y su historia.
Pero lo más sorprendente de esta historia no ocurrió en ese instante, sino semanas después. La humillación pública fue el golpe brutal que Santiago necesitaba para despertar de su letargo de vanidad. La vergüenza le quemó el ego hasta los cimientos, pero de esas cenizas surgió un hombre diferente. Lejos de esconderse o huir al extranjero, el joven regresó al hotel, no como el cliente prepotente que exigía atención, sino como un ser humano que buscaba perdón. Santiago buscó a María Inés no para burlarse, sino para cumplir su palabra de una forma que nadie esperaba. «Dije que si tocabas me casaría contigo», le confesó con la cabeza baja y una humildad desconocida en él. «No puedo ofrecerte un matrimonio, pero sí puedo casar mi fortuna con tu talento para siempre». Y así lo hizo. Utilizó la herencia familiar, ese dinero que antes gastaba en fiestas vacías, para fundar la Academia de Música Inés Flores, una institución dedicada a becar a jóvenes de escasos recursos con talentos extraordinarios, reparando así, nota a nota, el daño que su padre había causado años atrás. Aquel día en el lobby de Polanco, todos aprendieron una lección que vale más que todo el oro del mundo. La verdadera riqueza no está en la marca de tu ropa, en el coche que manejas o en el apellido que ostentas, sino en lo que llevas dentro del corazón y en la capacidad de reconocer la grandeza en los demás, sin importar su apariencia. María Inés nos demostró que la dignidad es un diamante que brilla incluso bajo el uniforme más humilde, y que el talento, cuando es verdadero, tiene el poder de doblegar hasta al orgullo más necio. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia de justicia y redención? ¿Crees que todas las personas merecen una segunda oportunidad si se arrepienten de corazón como Santiago? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión. Y si esta historia te conmovió y te hizo vibrar, compártela con alguien que también necesite recordar que nunca se debe juzgar un libro por su portada.